estaba entre un 30 y un 40 en Evergreen, más o menos. Me costaba bastante, tampoco tenía mucho volumen. Y ahora ya a partir de noviembre, también que empecé contigo, pues he tenido en Evergreen un cierre de un 55% en diciembre, alcanzamos. Tu entrenamiento, tu acompañamiento me ha dado mucha claridad en qué tiene que pasar sí o sí en la llamada, cuándo y cómo, para que luego haya un cierre más orgánico, digamos. Sobre todo tener autoridad en la llamada, que era lo que a mí me costaba mucho. Te diría que también en ninguna otra formación pues he aprendido o he sabido ver las objeciones también como de tantas maneras, ¿no? Tantos reframes y esa manera de enfocarlas no lo había sabido hacer hasta ahora. ¿Qué tal, chicos? Estamos por aquí con otro caso de éxito, en este caso Sara, una closer que bueno, venía de un proyecto ya B2B, venía de cerrar bastante. Lo único que bueno, va a explicar aquí un poquito su caso más en detalle de qué es lo que le estaba costando, lo que hemos podido lograr mejorar, entrenar y en la situación que nos encontramos ahora y el progreso que ha tenido. Así que bueno, lo primero de todo, Sara, si te quieres presentar. Bueno, yo soy Sara y ahora mismo estoy cerrando una oferta B2B, ¿vale? Con tickets de 3.500 y 8.000. Qué bueno. Y al final, porque bueno, para poner un poco más de contexto a la gente, tú antes de entrar venías sobre todo de facturar mucho en la parte de lanzamientos, ¿no? Me comentabas, pero que en la parte de Evergreen, ¿qué es lo que más te costaba? ¿Qué es al final lo que veías que no conseguías cerrar ahí de manera recurrente? Eso es, o sea, obviamente, pues yo tengo experiencia de casi, pues eso, casi no, un año y poco cerrando, tampoco muchísimas como closer. Así que he hecho otras formaciones, 2 o 3 antes de esta. Y yo venía cerrando muchos lanzamientos, obviamente, pero en la parte de Evergreen pues me costaba, ¿no? Porque al final es un día a día más cansado, que te vienen los leads más fríos, que no sabes un poco cómo encarar esas llamadas y estás cansado por esa parte. Y me ha ayudado mucho también en la parte del Evergreen, Carlos, tu acompañamiento, para tener más claridad y para saber que no todo también es cerrar en llamadas sí o sí, sino que hay unos procesos en cuanto a pre y post llamada muy interesantes para cerrar, para mejorar el cierre. Porque, por poner un poco más de contexto, tú antes de entrar al final a lo que es el entrenamiento, ¿cuánto venías cerrando de manera Evergreen? Aunque solías trabajar más en lanzamientos, como has comentado, pero en esos periodos en los cuales igual no tenías lanzamiento y tenías Evergreen, ¿qué porcentaje de cierre tenías y cuál es el porcentaje que hemos conseguido ya mantener de manera más mensual? Yo estaba entre un 30 y un 40 en Evergreen, más o menos. Me costaba bastante, tampoco tenía mucho volumen. Y ahora ya a partir de noviembre, también que empecé contigo, pues he tenido en Evergreen un cierre de un 55% en diciembre, alcanzamos. Y en enero, pues por ahí también, 40 y algo. Qué top. Porque sobre todo lo que también hemos logrado, que me comentaste es que es algo que antes te costaba, era cerrar esos 2 tickets que tú has comentado de 3.500 y 8.000. Bueno, hoy mismo me has comentado que has metido uno de 8.000, ¿no? Hoy he cerrado uno de 8.000 y yo nunca había cerrado de 8.000. Desde hace 2 meses estoy atreviéndome más en llamada a ofrecer ese ticket. Está funcionando bien, vaya, sí. Ok. ¿Y qué es lo que más destacarías en la parte de al final la llamada? O sea, en lo que más te ha ayudado para poder decir, oye, mira, ahora tengo incluso la seguridad, confianza, la certeza de que puedo meter estas ventas de 8K, porque incluso en llamadas las has metido, que he visto alguna reunión. Sobre todo, autoridad y liderar la llamada, ¿vale? Porque yo antes, pues sí, que tenía claro las preguntas que podía hacer la llamada, la estructura, lo que fuera, pero tu entrenamiento, tu acompañamiento me ha dado mucha claridad en qué tiene que pasar sí o sí en la llamada, cuándo y cómo, para que luego haya un cierre más orgánico, digamos. Sobre todo tener autoridad en la llamada, que era lo que a mí me costaba mucho. Iba mucho por la parte del rapport, por la parte de la simpatía, porque yo no puedo evitar sonreír, soy así, y he dejado de hacer tanto rapport al inicio y tal y cual, y entrar ya con mucha más autoridad en la llamada, que luego obviamente a lo largo de la llamada pues sigue habiendo rapport, tiene que haber esa confianza, pero meter mucha autoridad también desde el inicio pues me ha funcionado mucho. Ok, qué bueno. Y sobre todo también hacer una venta más consultiva, como tú me has enseñado. Porque antes tirabas mucho más de
como presiones indirectas, ¿no? O al final esas estructuras que vienen más presionando al lead y te enfocabas más en el resultado que realmente en el proceso de esa llamada. Yo recuerdo ver la primera y luego ver ya las últimas que estás haciendo a día de hoy y hay una gran diferencia. Sí, sobre todo en pues preguntar por esa parte para que el lead directamente verbalice su dolor o lo que le incomoda y no tanto pues educar al lead o decirle cómo va a ser o hablarle del resultado, ¿no? Mucho más el discovery, hacerlo también más consciente. Ok, qué bueno. ¿Y por qué al final decidiste entrar en lo que es el programa? Porque es lo que has dicho, o sea, venías ya de 2, 3 formaciones, venías de tener buenos resultados, que es al final lo que viste que dijeras, ok, necesito esto. Bueno, me gustaba cómo comunicabas tú personalmente, vi llamadas tuyas en YouTube, vi contenido tuyo antes y me gustaba tu forma de hacerlo, ¿no? Más, no sé, menos emocional, porque a mí también esa parte me cuesta y he aprendido sobre todo de hacer las llamadas más, pues sobre todo en el nicho en el que estoy, que es B2B, hablo con negocios que facturan millones al año, entonces tengo que también liderar, tener autoridad y no ser tanto de andar por casa, ¿no? Como puede ser pues, cualquier closer o cualquier otra oferta más B2C o un ticket más bajo. Ok, qué bueno. Y a modo de destacar lo que al final ha sido este programa, lo que ha sido el acompañamiento, ¿qué es lo que al final te ha llamado más la atención? Lo que es la metodología, lo que ha sido el acompañamiento, no sé, lo que tú hayas sentido de una vez dentro, esto es lo que más me ha ayudado. Pues son varias cosas, o sea, yo destacaría, por ejemplo, o sea, la metodología, pues no la he visto tampoco en ninguna otra formación, para mí sí que ha sido diferente. El acompañamiento 1 a 1, que tampoco lo he tenido en ninguna otra formación, suelen ser más grupales. Aquí hay un 1 a 1 real, entonces eso también pues marca bastante la diferencia. El acompañamiento diario, ¿vale? Cada día me preguntas cuántas llamadas tienes hoy, cómo han ido las llamadas, cómo vas y las reuniones que hacemos. Eso marca la diferencia y después en cuanto a la metodología, te diría que también en ninguna otra formación pues he aprendido o he sabido ver las objeciones también como de tantas maneras, ¿no? Tantos reframes y esa manera de enfocarlas no lo había sabido hacer hasta ahora tampoco. Qué bueno. Y bueno, para que lo sepa la gente, porque esto es algo que también siempre explico, que al final el camino de un closer, pues bueno, siempre es seguir avanzando. Tú empezaste como setter en su día, empezaste luego a transicionar a closer, ahora estás como closer ya B2B. Y ahora, bueno, para que también lo sepa un poco la gente, ¿hacia dónde estás yendo? Porque también tienes novedades en ese sentido. Bueno, ahora estoy yendo hacia, bueno, soy sales manager, ya tengo un equipo de momento de 2 personas, 3 conmigo, pero la idea es eso, crecer también en ese sentido, en llevar un equipo de setters, de closers y saber liderarlo también, al igual que he empezado a liderar las llamadas. Qué bueno. O sea que al final ya has transicionado incluso dentro de esa misma oferta. Supongo que habrán visto que eras la que mejor cerraba, ¿no? En este sentido. Y que al final han dicho, oye, pues mira, vamos a meter a más personas, pero queremos que Sara realmente sea ya como esa sales manager, directora, llámalo como quieras, que se encargue del equipo comercial, de toda esa estrategia. Eso es, o sea, también ha habido pues hoy mucho trabajo de compromiso, de estar ahí en las buenas y en las malas también, que eso pues es de valorar. Y a partir de ahí, obviamente, pues yo soy la que mejores resultados ha tenido. Qué bueno. Vale, pues nada chicos, oye, era para traer por aquí a Sara para que contara su experiencia al final de esa mejora que hemos tenido sobre todo en Evergreen. Ahora va a tener un pequeño lanzamiento que seguro que lo vamos a hacer ahí bastante bien para tener ese pico de facturación, pero sobre todo en lo que era la parte Evergreen, que era lo que más costaba, ese típico 20 y pico, 30%, que es lo que al final tiene la gran mayoría, el escalarlo y sobre todo con este tipo de tickets, que es lo difícil. Que al final es estar un 55 vendiendo a 3.500, 8.000, no se ve en todos lados. Entonces, en esa parte, pues oye, me alegro mucho que cada uno ya saque sus conclusiones de la facturación que has podido tener. Pero nada, y luego lo mismo, ahora ya es transicionar a lo que es esa parte de Sales Manager, que es el camino de cualquier closer, el dejar de tomar ya luego reuniones y al final tener más tiempo y poder generar más ingresos de lo que te factura el equipo. Así que, nada, oye, muchas gracias, Sara, por tu tiempo, por venir aquí. Y nada, vamos a seguir dándole caña. Dale.